Hoy vamos a contar una de esas historias increíbles, casi paradójicas, de la historia de España, la de cómo un levantamiento militar que fue un fracaso absoluto, la sublevación de Jaca, se convirtió en la mecha que prendió la Segunda República. Nuestra historia arranca con un final. ¿Y qué final? Un final brutal, calculado. Un acto que buscaba sembrar el miedo, pero que sin que nadie lo esperara, acabaría sembrando la semilla de una república. Y aquí, claro, surge la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Cómo es posible que el fracaso estrepitoso de una rebelión terminara, de hecho, acelerando la caída de todo un régimen? Bueno, pues es una de las grandes ironías de nuestra historia. Bien, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. Lo primero que hay que entender es la naturaleza de esa ejecución, porque tiene mucha miga. A ver, el punto clave es que esta ejecución fue, para empezar, un acto ilegal. Los propios códigos militares de la época prohibían fusilar en domingo. O sea, el régimen se estaba saltando sus propias reglas. ¿Y por qué? Pues no solo para castigar, sino para aterrorizar. Querían mandar un mensaje clarísimo, brutal, para apagar cualquier otra conspiración republicana que estuviera en marcha. Pero, ¿quiénes eran los hombres detrás de esta historia? ¿Qué los llevó a arriesgarlo absolutamente todo? Pues para encontrar las respuestas tenemos que irnos a Jaca, unos meses antes del levantamiento. La España de 1930 era un auténtico polvorín. Acababa de terminar la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía estaba en crisis. El gobierno de turno, el del general Berenguer, conocido como la dicta blanda, no controlaba la situación. Y la idea de una república, pues, ganaba más y más fuerza cada día, no solo en la calle, sino, y esto es clave, también en los cuarteles. Y en la guarnición de Jaca, ese fervor republicano era especialmente intenso. Estaba además avivado por dos capitanes que eran como la noche y el día. Por un lado, Fermín Galán, un idealista, casi un visionario de la República, que hasta daba charlas cívicas a sus soldados. Y por el otro, Salvador Sediles, mucho más práctico, más alegre y sobre todo impaciente por pasar a la acción. Quería, como él mismo decía, armar la gorda cuanto antes. Imaginaos la escena, las noches en el Hotel La Paz de Jaca, llenas de susurros, de planes. Aquello no eran simples charlas de café, no, eran reuniones clandestinas donde se estaba diseñando una revolución. Se hablaba de cambiar el régimen, de la necesidad urgente de traer una república. La conspiración ya estaba en marcha y el tiempo corría. Y así llegamos al día del levantamiento. Una historia de muchísimo idealismo, sí, pero condenada al fracaso por un error de comunicación que fue fatal. Aquí es donde la tragedia se junta casi con lo absurdo. Fijaos bien en la secuencia. El Comité Revolucionario de Madrid decide aplazar la sublevación. La pasa del día 12 al 15. Vale. Envían a un político, Casares Quiroga, para que lleve el mensaje urgente a Jaca. Llega a las 2 de la madrugada del día 12, pero le entra el miedo. Piensa que hay espías y decide no despertar a Galán. Piensa, bueno, ya se lo digo por la mañana. Un error catastrófico. Porque a las 6, Galán, que no sabe nada del cambio de planes, se levanta y lanza la rebelión él solo. Y así, con las primeras luces del 12 de diciembre, las tropas toman las calles de Jaca, proclaman la República, y con esa euforia de quien se siente protagonista de la historia, empiezan a marchar hacia Huesca. Estaban convencidos de que eran la avanzadilla de una revolución nacional. No podían estar más equivocados. El plan, en teoría, parecía sólido. Avanzar en dos columnas, una liderada por Galán y otra por Sediles, y confiar en que los militares de Huesca se les unirían. Contaban con que el resto de España les seguiría. Pero no encontraron compañeros de armas esperándolos. Lo que les esperaba a las afueras de Huesca era la artillería leal al gobierno. El sueño republicano se hizo añicos en unas pocas horas. El contraste entre la marcha triunfal del día anterior y esta imagen de la rendición es que es desolador. La sublevación de Jaca había terminado. El fracaso en el campo de batalla dio paso a lo que muchos consideraron una auténtica farsa judicial. La monarquía necesitaba un castigo ejemplar, una demostración de fuerza, y la quería ya. La orden que llegó desde Madrid fue tajante. Un consejo de guerra sumarísimo, o sea, un juicio exprés y pena de muerte para los cabecillas. Aquí no se trataba tanto de hacer justicia como de enviar un mensaje de terror a cualquier otro militar que estuviera conspirando por ahí. Pero el tribunal militar se encontró con un problema. Un problema, digamos, de guión. Tenían a Galán, el líder de una de las columnas, pero el otro, Salvador Sediles, se había escapado y se había perdido por los Pirineos. Y la orden era ejecutar a 2 líderes, no a uno. Y aquí es donde se activa ese mecanismo tan viejo como el mundo, el del chivo expiatorio. Cuando se necesita un culpable urgentemente, no siempre se busca al responsable real, sino a quien conviene culpar en ese momento. Y la elección recayó, de forma totalmente arbitraria, en el capitán Ángel García Hernández. Él no era el segundo al mando,
No lideraba ninguna columna. Su único delito fue estar allí. Fue el elegido para sentarse en el banquillo junto a Galán y para morir junto a él. Ya tenían al segundo hombre para el sacrificio. Y es justo aquí, en este acto de represión tan brutal, donde la historia da un giro de 180 grados. Porque lo que se diseñó para salvar a la monarquía se iba a convertir precisamente en el catalizador de su caída. 4 meses. Solo 4 meses. Es el tiempo que pasó entre los fusilamientos de Jaca y las elecciones municipales que trajeron la República. La conexión entre un evento y otro no es casualidad, es una consecuencia directa y rapidísima. El cálculo del gobierno fue un desastre. Vamos, que el tiro les salió por la culata, pero a lo grande. La ejecución ilegal de Galán y la muerte injusta de García Hernández no solo no aplastaron el republicanismo, sino que desataron una ola de indignación por todo el país. No consiguieron generar miedo. Lo que consiguieron fue crear a sus dos mártires más poderosos. Esta imagen lo resume perfectamente. Galán y García Hernández dejaron de ser dos oficiales sublevados para convertirse en un símbolo. Se convirtieron en los mártires de la libertad. Sus caras aparecían en carteles, su historia se contaba en canciones. Eran el estandarte de una república que ya se sentía imparable. Y la reflexión final, que creo que resume la paradoja de toda esta historia, es del propio cronista de los hechos. Es posible, sin embargo, que sin aquellos fusilamientos no hubiera habido república. Una frase que nos deja pensando en cómo la historia a veces se escribe con renglones torcidos, donde un fracaso militar se convierte en una victoria política y el sacrificio de dos hombres acelera la caída de un régimen, una derrota que forjó una república.